Hola aventureros, Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos porque Dios nos regala un día más de vida y una semana más para seguir aprendiendo de su palabra. El día de hoy vamos a conocer una historia. A ver, ¿quién se acuerda de la historia que hablamos de cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Bueno, la historia que vamos a conocer hoy sucedió justo después. Vamos a ver de qué se trata. Después de eso, de la alimentación de los 5,000, Jesús les dijo a sus discípulos que subieran a la barca y que lo esperaran en la otra orilla del mar. Y así lo hicieron sus discípulos. Mientras tanto, Jesús despidió a la gente y se fue a un pequeño monte a orar. Mientras Jesús oraba, se hizo de noche, y la barca ya se había apartado bastante de la orilla. Entonces empezó a soplar un viento muy fuerte. En ese momento, los discípulos de Jesús que estaban en la barca vieron a alguien que caminaba a lo lejos, encima de las aguas. Ellos se asustaron muchísimo, pues creyeron que era un fantasma. Y Jesús les dijo: no teman, no es un fantasma, soy yo. Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda a que yo camine sobre el mar y vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Así que Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar hacia Jesús. Pero de repente, viendo el viento y todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero de inmediato clamó y le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús se acercó y tomándolo de la mano, lo salvó. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Acaso no tienes fe? Y entrando de nuevo a la barca, los discípulos reconocieron y dijeron: realmente, este es el Hijo de Dios. Esta, como muchas otras historias del ministerio de Jesús, ocurrieron cerca o en el mar de Galilea, que en realidad es un lago, también llamado el lago de Genesaret, como lo podemos ver acá. Este lago se caracterizaba por ser de agua dulce y en ese tiempo era una fuente de pesca para las personas que estaban allí en ese lugar, que vivían en sus alrededores. Pero también se caracterizaba por tener repentinas tormentas, como la que vimos hace varias semanas cuando Jesús calmó la tormenta. Aquí también había una tempestad. Y sin embargo, Jesús le dijo a Pedro que caminara hacia él, y Pedro lo hizo y caminó sobre las aguas. Pero en el momento en que Pedro quitó su mirada de Jesús y tuvo miedo por las cosas que estaban pasando a su alrededor, empezó a hundirse. Hoy en día, nosotros también debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, y esa es nuestra frase clave del día de hoy: puestos los ojos en Jesús. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, si nosotros ponemos nuestra atención en Él y no en las cosas difíciles, en las situaciones adversas que están sucediendo a nuestro alrededor, podemos mantenernos a flote. Sin embargo, si empezamos a preocuparnos y a tener miedo por todas las cosas que están a nuestro alrededor, empezamos a hundirnos en las preocupaciones, nos hundimos en la tristeza, nos hundimos en la desesperanza. Y Dios no quiere eso. Sin embargo, cuando nos encontramos tristes, cuando nos encontramos en una situación de la cual pensamos que no podemos salir, si le pedimos ayuda a Jesús, como lo hizo Pedro, Él nos tomará de la mano y nos sacará de ese mar donde nos estamos hundiendo. Entonces, mis niños, siempre debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, confiar en Él y pedirle ayuda en cualquier situación que estemos pasando, porque Él está allí, con su oído atento y con sus brazos abiertos para ayudarnos y recibirnos siempre. Dios les bendiga, mis aventureros. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.